Bueno, el tema es el siguiente. Los que venimos habitualmente a la iglesia, a esta iglesia, hoy quiero traerles un tema muy particular, ¿sí? Creo que es muy importante. Les decía que los que venimos habitualmente a esta iglesia sabemos que estamos pasando por una situación muy particular, ¿sí? No es nada del otro mundo, sucede en las mejores familias, como dicen por ahí. Y es que, bueno, nuestro pastor decidió retirarse de la iglesia por otro trabajo, etcétera. Perfecto. Ante todo les digo, no se olviden de orar por él, ¿sí? Seguimos orando por él y por su familia. Pero la cuestión es que estamos nosotros aquí, ahora. Y entonces me tengo que poner los anteojos. Entonces, lo que yo quería hacer ustedes, fíjense que el título de, no sé si está por ahí, el título de esto, que va a ser una charla, no olvídense de una predicación, etc. De esta charla es quiénes somos, ¿sí? Como les decía, estamos pasando por un momento muy particular, tenemos que tomar decisiones muy importantes en los próximos meses. Consideramos que ahora no es el momento porque hay gente de vacaciones, bueno, por muchas razones. Pero la verdad es que las tenemos que tomar como iglesia. Concretamente lo que tenemos que hacer es reemplazar al pastor que tenemos y seguir trabajando, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo hay que seguir haciéndolo. Así que de lo que me gustaría hablar con ustedes, por supuesto siempre con la Biblia en la mano, de un poco de historia. Seguramente todos ustedes las conocen, pero alguna vez, no hace mucho, alguien que está ahora acá, sabe de quién hablar, me preguntó, ¿y ustedes cómo cambian el pastor? ¿Sí? Ese tipo de preguntas que los que venimos habitualmente lo sabemos, pero los que venimos de otra iglesia a lo mejor no, porque tienen otra forma de hacerlo. Son preguntas. Bien, pero para responder este tipo de preguntas tenemos que ir a la historia. Bien, insisto, seguramente ustedes la conocen, vamos a hacer una repasadita muy por arriba. Yo voy a tirar años, siglos, así, en fin, no le dé mucha importancia, pero todo esto tiene un sentido, no estamos por casualidad acá, tampoco nos llamamos bautistas por casualidad. Pero lo más importante que yo quiero que sepamos nosotros, porque si no tenemos claro esto, no vamos a poder conversar, es que somos, ante todo, cristianos. El título que nos pongamos después es otra cosa. Pero nosotros somos cristianos. Bien, vamos a hablar entonces de los cristianos. Después nos vamos a meter un poquitito con los bautistas o con quien fuere. Pero vamos a empezar entonces. Bueno, todos sabemos que el cristianismo nació con Cristo, ¿sí? Durante los primeros 300, rapidito lo digo, durante los primeros 300 años el cristianismo estuvo muy golpeado hasta que un día se convirtió un tal Constantino, se convirtió, entre comillas, no está muy claro el asunto. La cuestión, ese día el tipo dijo, bueno, a partir de hoy somos todos cristianos. Espectacular. Imagínense, sacamos un decreto acá, todo cristiano. Bien, o sea que hubo cristianos por la fuerza. Y se mezcló todo, se mezcló el paganismo con los cristianos, la cuestión que siguieron adelante. ¿Cómo pudieron los cristianos? En un medio como el romano, donde habían sido perseguidos, ahora habían sido adoptados por Constantino. Bueno, así siguió todo adelante hasta que en el año 1000 más o menos, bueno, algunos hermanitos no se pusieron de acuerdo, cristianos siempre, y se separaron. Se separaron lo que es el catolicismo y lo que es la iglesia ortodoxa, la iglesia de Constantinopla. Bien, seguimos todos adelante así, hasta que en el siglo XVI, nunca me acuerdo, sí, XVI, en el año, no me acuerdo en el año con el siglo, pero no se hagan problema ustedes. En el año 1517, siglo XVI, hubo alguien, un sacerdote, que pertenecía a la iglesia católica, era una excelente persona, muy inteligente, muy preocupado, vio que había cosas dentro de la iglesia que pertenecía a él, el catolicismo, que no le gustaban. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, empezó a pensar libremente, empezó a tirar ideas diferentes a la que estaba pasada y empezó a ponerse en contra de lo que estaba pasando, especialmente de cosas corruptas que había dentro de la iglesia.
lo más importante para esta persona se llamaba Lutero, no sé si seguramente lo escucharon nombrar, y lo que más le preocupaba a todo, había muchos temas, pero lo que más le preocupaba a Lutero, por lo menos con eso comenzó, fue con el tema de las indulgencias, ¿sí? ¿Qué era la indulgencia? Bueno, yo pago y me voy al cielo, ¿eh? Y cosas por el estilo. No vamos a parar acá. La cuestión es que Lutero no quiso fundar una nueva iglesia. No dijo, Señor, me voy, formo una iglesia. Sino lo que quiso es reformar desde adentro los abusos doctrinales y espirituales que había. Y como les dije recién, las ventas de indulgencias eran lo que más le preocupaba. Pero después se dio cuenta que había muchas cosas. Pero así como en esos mismos años, Lutero se empezó a preocupar del asunto, hubo otros grupos, siempre dentro de Europa Central al norte, ¿no? O sea, Europa Central y Europa del Norte. Hubo otros hermanos en otros diferentes países, porque Lutero estaba en Alemania, que empezaron a tener las mismas inquietudes. Pero claro, había algo que había sucedido en el medio que permitía que esto así fuera. Y es que se había inventado en un siglo antes la imprenta. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo cuando me la cuentan que cuando yo la leo. Bien. Entonces estos hermanos, como podían, porque tampoco todos sabían leer, empezaron a leer, se empezaron a producir libros, y lo que decía Lutero ya no solamente se escuchaba, sino que se escribía. Bueno, en fin, la cuestión entonces es que se armó ahí un movimiento muy importante que se llamó la Reforma. Acá llegamos. Como yo les decía recién, no fue Lutero el único reformador, simplemente Lutero fue el primero, probablemente haya sido el más importante, pero hubo muchos que lo siguieron. O por lo menos dijeron, che, tiene razón con lo que dice, tiene razón con lo que escribe, pero yo estoy de acuerdo con todo, no con todo, algunas cositas sí, unas cositas no, es normal en los seres humanos. Y entonces, ¿qué pasó? Les leo quiénes fueron los grupos más importantes que nacieron en aquel momento. Los luteranos en Alemania, como dije, con Lutero, los calvinistas, con Juan Calvino, en Francia, los zwinglianos en Suiza, los anabaptistas, los anglicanos en Inglaterra. Dos cosas aquí. Primero, con respecto a los anabaptistas y los bautistas, ahora les voy a aclarar algo. Con respecto a los anglicanos, fue un nacimiento de una nueva religión, digamos así, muy particular, porque hubo razones políticas. Punto aparte. Seguimos adelante. Vamos a remarcar esto por ahora. Imagínense que cada uno de estos grupos se formó en diferentes países. Es muy importante esto que les digo ahora. Cada país tenía su idioma, su clima, su vocabulario, sus costumbres, su cultura. Entonces nadie podía pretender que fueran todos iguales. O sea, lo único que los unía que era la Biblia. Después lo demás era una cuestión de gustos. O sea, si yo vivía en el norte de Europa, para ir a la iglesia, me ponía ¿qué? Un sobre todo. Pero si yo iba a una iglesia del no sé dónde, si hacía calor, no me ponía sobre todo. ¿Algún pecado que veamos? No, nada por el estilo. Simplemente era adaptarme al lugar. Se dan cuenta que no hay nada espiritual acá, ¿no? Bien, perfecto. Como dijimos, se inventó la Biblia en el año 1440, mucho antes de la Reforma. ¿Y qué pasó? Hubo un acceso también del resto de la gente a las Escrituras, ¿sí? Hubo un acceso al estudio personal. Estudio personal es leerla personalmente, analizarla, escudriñarla, cosa que muchos de nosotros no hacemos y que vamos a hacer nuevamente en esta iglesia dentro de poco. Y aparecieron nuevas comunidades religiosas. Otras, además de las 5 que les mencioné, que fueron las más importantes. Bien. Y acá sucedió algo muy particular entre estos 5 grupos. Y es que se pusieron de acuerdo en 5 puntos claves para seguir adelante. ¿Qué era lo importante?
¿sí? 5 puntos claves ya relacionados con la Biblia, con la doctrina, ¿sí? Con lo que creían. Yo no sé si hay una plaquita por ahí. Bien. ¿Y cuáles fueron esos 5 puntos claves? Todos nosotros lo sabemos, seguramente ya los hemos escuchado muchas veces, pero fíjense en qué se pusieron de acuerdo. O sea, acuérdense, la reunión uno la tenía a la mañana, el otro a la noche, uno levantaba las manos, el otro no levantaba las manos, que no tiene nada que ver con el Señor eso, pero sí se pusieron de acuerdo en estos puntos. Bien, el primer punto, solo fe. ¿Qué significa? Que la salvación no se compra ni se gana. ¿Está claro? Eso lo creemos todos. Estos grupos, ahora voy a mencionar los bautistas, quédense tranquilos. ¿Sí? Entonces se pusieron de acuerdo. ¿Y dónde fueron? ¿De dónde se agarraron para creer esto? Bueno, hay muchísimos versículos que así lo dicen en la Biblia, pero hay uno en Efesios 2, 8, 9 que dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Y esto no se negocia. Somos salvos porque es un regalo de Dios. ¿Está claro? En eso nos pusimos de acuerdo primero. Segundo, ¿en qué nos pusimos de acuerdo? Nos pusimos, como yo hubiera estado. ¿En qué se pusieron? Solo gracia. En el mismo versículo de Efesios, seguimos adelante, tenemos claro que la salvación se obtiene solo por gracia. ¿Sí? Nosotros decimos gracia, que significa es un regalo inmerecido. Es como si estuviéramos acá en la esquina y viene un tipo y nos dice, mira, te regalo $100. Lo vamos a agarrar seguro. Pero más de uno sospechoso va a decir, no, mira, va a mirar para todos lados, pero este si no me roba. No, este es así, es un regalo. Bien. ¿Y qué dice Efesios? Son versículos que conocemos muchísimos. Entonces, que solo obtenemos es un regalo inmerecido y dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Fíjense qué versículo sencillo, no hay que buscar nada, no hay que ir al antiguo ni al nuevo, no por obras para que nadie se gloríe, solo por gracia. Imagínense, si yo soy un súper trabajador de no sé dónde, llego al cielo y vos, ¿por qué estás acá y porque yo, no por obras para que nadie se gloría. El otro tema que se pusieron de acuerdo, el tercer punto, es que Cristo era el único mediador. ¿Por qué? Porque en aquel momento, bueno, se habían sumado mediadores y hoy también. ¿Sí? Hoy sabemos que mucha gente, en lugar de acudir a Dios, a Cristo, acude a terceros. Yo siempre le digo a mis amigos, mirá, anda a verlo a mi jefe, porque él a lo mejor va a ver a alguien, a mi jefe, al jefe de él, digo, ¿para qué te vas a ir a verlo a él? ¿Sí? Y esto lo decimos con todo respeto. Esto lo digo así un poco en broma, pero yo se lo digo a mis amigos. Digo, no, porque le estuve pidiendo no sé a quién. Digo, anda al jefe que es el que te va a atender. Bien, entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y fíjense que en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Más claro, échale agua. Bien. El cuarto punto que se pusieron de acuerdo, que son la clave, esto lo tenemos que tener muy claro, es que toda la gloria es de Dios. Soli Deo gloria, esto me parece que es latín. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y es toda la gloria. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Toda la gloria es de Dios, no se comparte con nadie. Nuestra adoración no podemos compartirla con nadie más que no sea Dios, que por otra parte es el creador de todo. Y por último, el punto 5, en donde también se pusieron de acuerdo, interesante, dice, solo la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad. La Biblia es la fuente de información primera. Ustedes saben que fuentes de información hay primaria, secundaria. La fuente de información primaria es la Biblia para los cristianos. La secundaria, ¿cuál sería? Y a lo mejor yo lo que estoy hablando acá, o un libro que leyeron, o que escribió Carlitos.
no Carlito de Z, o cualquier otro, no importa. ¿Se entiende, no? Entonces, la fuente primera de información para los cristianos es la Biblia. Bien. Y un versículo, Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas denominaciones. ¿Sí? Hablamos que en el siglo XVI, año 1500 y pico, aparecieron las denominaciones que yo les mencioné. Grupos de cristianos que se formaron en diferentes países en Europa. ¿Pero qué pasó? Estos cristianos se empezaron a mover, empezaron a trabajar, empezaron a estudiar la Biblia, empezaron a escudriñar la Biblia. Escudriñar es investigarla, es leerla, es pelearse con la Biblia. ¿Nunca se pelearon con la Biblia? Yo sí. Pero ¿cómo esto? Dios, ¿qué dice acá? Para eso nos dio el Señor un cerebro. Es para pelearnos, para preguntar. Bueno, muchos cristianos lo empezaron a hacer y se formaron nuevas denominaciones. Y ahí aparecemos nosotros. Pero también aparecen otros grupos que yo no mencioné, además de los bautistas, aparecen los metodistas, los presbiterianos, y los pentecostales. Los pentecostales aparecen casi empezando el siglo XX, en el año 1900 más o menos. Bien, nombré a los bautistas. Con respecto a los bautistas hay tres teorías de dónde nacieron. Los más, no sé qué, dicen que nacimos desde el principio. ¿Sí? Nosotros no nacimos, no somos protestantes. Quiero aclarar que lo de protestantes. Yo cuento esto como si no lo supieran, estoy seguro que lo saben. Acuérdense que protestante no viene de protestar nada en particular, nadie salió a protestar sobre la Biblia, sino que salió un grupo a protestar para que no lo maten a Lutero, un grupo de príncipes, porque Lutero estaba preso en un castillo. Así que protestaban eso. Pero bien, la cuestión es que algunos dicen que los bautistas no son protestantes. ¿Por qué? Porque los protestantes nacieron con Lutero. Y si yo nací con Pablo en el siglo I, entonces no soy protestante. Bien, esa es una. Hay otra versión más, que no me acuerdo cuándo fue, no importa, pero la versión más, digamos, más segura de todo, parece ser que los bautistas nacieron en el año 1600 y pico, con grupos, digo bautistas por lo que creían y por lo que hacían, ¿sí? Que ahora vamos a un poquito entrar en detalles. ¿Dónde nacieron? En Inglaterra y en Escocia. ¿Ok? Bien. Al mismo tiempo, ¿qué pasó? Automáticamente se fueron todos para Europa. Ya nuestro amigo Colón ya había descubierto, para Europa no, para América, perdón, había descubierto América, se fueron para allá y ahí crecieron. Los bautistas fueron uno de los que más crecieron en América. Y América tenía una característica, era la libertad absoluta religiosa. Entonces, cuando hay libertad religiosa y no hay lo digo con todo respeto esto, no hay un papa que me diga a mí lo que tengo que hacer, bueno, surgieron más grupos religiosos todavía, muchísimos grupos religiosos, como por ejemplo los testigos de Jehová, como por ejemplo los adventistas, los mormones, la ciencia cristiana y muchísimos más. Bien, pero volvamos para atrás. Uno de los grupos entonces son los bautistas. Bien, ¿qué tienen en particular los bautistas? Y voy a decir dos cositas nada más, porque no es el tema en sí. Simplemente acuérdense, quiero que reflexionemos todo esto, porque cuando nos vayamos de acá vamos a tener que decir, che, ¿yo vuelvo a esta iglesia o me voy a la de acá enfrente? O perdón, acá tienen una cerquita acá al lado. Porque es importante que estemos convencidos de quiénes somos, lo que queremos y lo que interpretamos que la Biblia nos dice. Y si mañana queremos ir a la presbiteriana, que tenemos amigazos, en la presbiteriana o a la metodista o a la que fuere, aleluya, no hay ningún inconveniente.
Lo importante es que nos sintamos cómodos. Yo siempre digo a todos los que vienen acá, lo importante es que se sientan cómodos. Si a vos te gusta levantar las manos, y acá no levantamos tanto las manos, mira, allá enfrente hay una que levanta más las manos. Bien, si en la Biblia no habla de eso. O te querés tirar al suelo, bueno, en fin, tampoco lo dice, pero bueno, bien. Por eso que tenemos que tener claro quiénes somos. Por eso que estoy hablando de este tema. Les decía entonces, hay dos particularidades que quiero mencionar solamente de los bautistas, porque en general todos creemos más o menos lo mismo. Yo hace poco fui por primera vez, yo hace 63 años que vengo a esta iglesia, y me fui a una reunión a la iglesia presbiteriana. Me sentía como que estaba acá haciendo, viste, que me estaba metiendo los cuernos a la iglesia de Loma, una cosa así. Con mi esposa fuimos. Y porque en fin, nunca había ido alguna vez estudiando con el seminario, pero nunca así. Una reunión hermosa, muy parecida a esta. En fin, ¿se dan cuenta entonces que a lo que voy? Entonces, vuelvo un poco atrás de todo. Acuérdense que como tenemos que nombrar un nuevo pastor, tenemos que tener claro quiénes somos, qué queremos, dónde vamos, y las personas que se encarguen de elegir el nuevo pastor, ¿sí?, que los va a elegir la iglesia, tienen que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Sí? Bueno, les decía, los bautistas tienen dos características. Tienen muchísimas características, buenas y malas. No, malas no, pero bueno, en fin. Pero hay dos o tres que lo diferencian del resto. Una es el bautismo de niños. ¿Sí? ¿Y por qué bautizamos solamente a niños? Porque lo dice la Biblia. En la Biblia no hay ejemplos de bautismos de niños. Así que nosotros bautizamos a los que creen, como leemos en Hebreos. Creían y se bautizaban. Bueno, alguien interpretó que esto debería ser así, y así lo hacemos. Bien, pero respetamos a quien no lo hace. ¿Estamos de acuerdo en eso? Respetamos a quien no lo hace. Debemos respetar quien así no lo hace. Bien, la otra cosa importante que tienen los bautistas, pero bueno, eso está, no sé por qué razón, no sucede siempre, es que le damos énfasis a la enseñanza bíblica. La escuela dominical siempre ha sido una característica particular de las iglesias evangélicas bautistas, cristianas evangélicas bautistas. No todas, lamentablemente, lo hacen. ¿Sí? Así que probablemente una de las intenciones que podemos tener nosotros aquí es volver a ese punto. ¿Ok? Y por último, y acá sí tiene que ver un poco con todos nosotros, otra de las características que tienen los bautistas es que el gobierno, porque la pregunta es, todas las iglesias tienen que tener un orden. No puede ser esto, yo hago lo que quiero, a ver, yo quiero pintar verde, y no, yo quiero estar esto azul, no, prediquemos los martes a las 3 de la mañana, no a las 8, no, esto, todo se charla. Entonces, la característica también importante que tienen los bautistas es que tienen un gobierno congregacional. Significa que la iglesia, ustedes, nosotros, son los que definimos, ¿sí?, el trabajo en la iglesia, el funcionamiento de la iglesia. Esto no significa que todos, yo opino de, no. Organizados, trabajamos de esa manera. Bien, quiero contarles además, y ya estoy avanzando, voy a ver si termino, que en los últimos tiempos se produjo una situación muy particular en el mundo, que es el nacimiento de las iglesias cristianas nones. ¿Nunca lo sintieron nombrar? Yo alguna vez escribí un artículo sobre esto. ¿Qué son las nones? Son las iglesias que no pertenecen a ninguna comunidad organizada cristiana. No son ni bautistas, no son ni presbiterianas, no son metodistas, no son nada en particular. Son iglesias independientes. ¿Sí? Hay muchas y cada vez más. No está mal, pero hay algunos riesgos al hacerlo, que yo quiero mencionarlos. Y
Y los riesgos, rapidito les digo, cuáles son. Insisto, respetamos estas iglesias, pero el primero es por qué se hicieron. Se hicieron porque la característica principal que tienen, hay como consecuencia de la libertad religiosa que hay en todo el mundo, o casi todo el mundo, bueno, yo armo una iglesia acá en otra cuadra y hago lo que quiero. Generalmente están dirigidas por un pastor en particular, o dos pastores, o cosas por el estilo, ¿no? Son iglesias que rechazan las estructuras rígidas, como todos nosotros, todos, ¿viste? Estamos en contra de todo lo que está ordenado, bueno, ellos también lo hacen. Son iglesias que buscan espontaneidad en lo espiritual, ¿sí? Entonces, lo que me sale, me sale. Y donde el ambiente es informal, la música es contemporánea, moderna, linda, hay énfasis en ciertas cosas. Son iglesias que se mueven y vemos que crecen, ¿sí? La música, les repito, es movida generalmente. Hay énfasis en la relación personal con Dios. El gobierno local es autónomo, o sea, no pertenecen a nadie. El gobierno soy yo acá, por ejemplo. En ningún momento dicen, che, ¿les parece que yo sigo? No, nadie me va a preguntar. Es una característica que tienen. Y son flexibles. Bueno, van un poquito para acá, otro poquito para allá. Lo digo con temor y temblor esto, y por supuesto con máximo respeto. Los riesgos son algunos, me gustaría marcarlos, porque en realidad creo que no deberíamos liberarnos de todo, como alguna vez se pensó. Hay falta de rendición de cuentas, riesgos de abusos de autoridad. Los pastores son los dueños de la iglesia en este tipo de reuniones, cosa que no puede suceder en ningún tipo, no en la bautista por lo menos, ni en ninguna les puedo asegurar. Entonces la pregunta es que nos tenemos que hacer, ¿qué dice la Biblia? Porque a fin de cuentas tenemos que anclarnos en la Biblia. Porque todo lo que yo diga puede ser muy lindo, lo que digan ustedes también, pero vamos a la Biblia. En 1 Corintios 1, 10, 13, el apóstol Pablo nos da una advertencia con respecto al sectarismo. Esta la hago solo. Y dice, los exhorto a que se pongan de acuerdo y que no haya más divisiones entre ustedes. Les ruego que piensen que estos mensajes ya son para nosotros. ¿Ok? Les exhorto a que se pongan de acuerdo y que no haya más divisiones entre ustedes. Después, en Hechos 17:11, otro mensaje dice, recibieron la palabra escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. Tenemos que estudiar las Escrituras. Son mensajes que Dios nos está dejando en este momento, escudriñar las Escrituras. Y por último, otro versículo muy interesante que está en 1 Pedro 2:9, que tiene que ver absolutamente con nosotros, dice, ustedes son los sacerdotes escogidos para anunciar a Cristo. ¿Quiénes? ¿Ustedes? No, ustedes, todos. Ustedes no vienen acá para estar sentados, todos no venimos para estar sentados a ver qué me van a decir. Acá venimos a estudiar, a aprender y después a trabajar. Cada uno de nosotros tiene un don y lo tiene que utilizar, sí o sí. Uno por lo menos, si tenés dos, mejor. Bien. Y por último, para terminar, quiero dejarles un versículo, el de Efesios. Le voy a pedir la plaquita de Efesios. ¿Qué es lo que de alguna manera deberíamos ser como iglesia? Somos un cuerpo, una cabeza, cuya cabeza es Cristo. Debemos estar unidos. Un cuerpo que crece en amor, sostenido entre todos, de acuerdo a los dones que Dios nos dio a cada uno. Y aquí vuelvo a lo que les dije recién. ¿Cuál es el don que te dio a vos? No, pero yo... ¿Cuál es el don que Dios? ¿Sí? ¿Quieren venir a aprender? Vengan a aprender, pero acá hay que venir, lo voy a decir en italiano, a laburare, porque es lo que Dios nos pide. Acá no se trata de
insisto, de haber, uy, qué bien que predicó, qué mal que predicó. No, vení, voy, predicá. O, no, predicar no, no importa. Yo tenía a mi mamá que, por ejemplo, no podía ni siquiera orar. Pero mi mamá preparaba la Santa Cena allá atrás. Porque no podía orar porque se ponía a llorar. Y bueno, cada uno tenemos nuestro don. Así que hay que ponerlo en práctica. Y con respecto a las denominaciones, quiero escribir esto acá para ver, no es la estructura la que salva, ¿sí? Sino la comunión real entre hermanos que comparten una misma fe, un mismo origen, un mismo destino eterno. O sea, no por ser bautistas, no por ser pentecostales o no por ser lo que fuere, vamos a ser salvos. Porque cuando nos encontremos ante la presencia de Dios, porque todo llega, no nos van a preguntar a qué iglesia íbamos. No nos van a preguntar a qué denominación pertenecíamos. Nos van a preguntar quién es Cristo para vos. ¿Qué es lo que yo te pregunto ahora en esta noche? ¿Quién es Cristo para vos? Que en definitiva es lo más importante. ¿Sí? Bueno, insisto en esto. ¿Cuál es tu don? Te desafío a que te pongas como los gauchos, el cuchillo acá atrás y salgamos a levantar esta iglesia. Estamos pasando este momento muy particular, el Señor así lo permitió. Hay hermanos que ya están trabajando, de a poquito, necesitamos de todos. Esta iglesia tiene que estar llena en muy poco tiempo. Y si es posible, nos vamos a tomar esta de acá al lado también, pero por las buenas. Bueno, me gustaría terminar orando, ¿sí? Bueno, Padre nuestro, te alabamos porque estamos charlando contigo, estamos charlando de tus cosas, diciéndolas bien o no tan bien, pero bueno, Señor, tú sabes lo que pensamos. Te rogamos que nos des sabiduría para tomar decisiones. Señor, tenemos momentos difíciles de aquí en adelante. Bendícenos a los hermanos, bendice a los hermanos que están trabajando, pero bendícenos a todos los demás. Todos tenemos algo para hacer. La semana pasada Horacio preguntó si había alguien que tenía algún don en particular y quería trabajar, y hubo varios que se pararon. Señor, todos nos queremos parar para trabajar, para levantar tu obra. Y no es fácil, pero lo ponemos en tus manos y te rogamos que nos ayudes en esto. Bendice a los que no están, a los que están de vacaciones. Nos acordamos de todo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.